Estamos en la Vall de Laguar, en la provincia de Alicante. Este lugar esconde entre sus bosques un lugar con historia. Historia de España y una historia que comenzó en 1909. Este lugar es el Sanatorio de Fontilles o Sanatorio de San Francisco de Borja, donde vamos a entrar. A finales del siglo XIX, la lepra hacía estragos y se decía que la lepra era una enfermedad de pobres, y España, como sabéis, en aquella época era muy pobre. Habían 4 regiones que, según se sabía en la época de creación de este sanatorio, tenían una mayor incidencia de lepra, y eran Andalucía, Canarias, Galicia y Levante. Y dentro de Levante, la zona que va desde Gandía hasta Villajoyosa era un importante foco endémico. El miedo al contagio de esta enfermedad provocaba que los que ya estaban enfermos quedaran apartados por completo de la sociedad y eran repudiados incluso por sus propias familias. Así que se encontraban pues abandonados en la calle o incluso encerrados en zulos. Normalmente su mayor pertenencia era una simple campanilla con la que tenían que avisar de su presencia cuando iban por la calle para que el resto de los ciudadanos pudieran huir a tiempo. A principios de 1900 había un abogado que llegó a ser alcalde de Gandía, se llamaba Joaquín Ballester, y en aquella época invitó a la localidad a un amigo suyo, un jesuita, un sacerdote que se llamaba Carlos Ferris. Cada noche, mientras cenaban, el sacerdote escuchaba unos ruidos que provenían de la vivienda contigua a la de Joaquín, y un día su curiosidad alcanzó tal límite que no pudo reprimir las ganas de preguntar a su amigo, y este, con la naturalidad que implicaba estar muy acostumbrado a ello porque vivía en una zona donde la lepra era parte de su día a día, le explicó que los ruidos provenían de la casa de al lado, donde vivía un enfermo de lepra que vivía encerrado por su familia. Ballester intentó convencer al sacerdote de la suerte que tenía ese enfermo, porque no le faltaba ni comida, ni agua, ni un lugar donde dormir. Pero claro, el sacerdote se escandalizó, porque el hecho de que este hombre fuese afortunado implicaba que había muchos que no lo eran. Y entonces surgió la idea de crear un centro para estos enfermos. Era el centro de Fontilles. Claro que esta idea se topó con grandes adversidades, porque un amplio sector de vecinos de todas las poblaciones próximas se oponían a que se instalase en este lugar, tratando de convencer a la gente de que construir un sanatorio de este tipo en la comarca sería un terrible foco infeccioso. Para hacernos una idea de cómo era esto, aún hoy en día sigue quedando un resquicio de este rechazo, y es un muro de entre 3 y 4 metros de alto y de más de 3 kilómetros de longitud, que fue construido a petición de los vecinos entre 1923 y 1930 debido a algunas fugas de enfermos, y este muro rodea todo el territorio que formaba el complejo, y era la forma más visible del estigma que envolvía a quienes padecían esta enfermedad. Así Fontillas fue durante décadas una comunidad aislada del mundo. En los años 50 llegó a alojar a más de 400 enfermos, muchos de los cuales se casaron, tuvieron y criaron a sus hijos aquí. De hecho, había un pabellón reservado para matrimonios y familias. El terreno tenía una extensión de 73 hectáreas, donde está este complejo que tenía más de 30 edificios. Incluso
vamos, era un pequeño pueblo que contaba con sus propios comercios, cementerio, herrería, carpintería, banda de música, cine. Incluso dicen que se llegaron a realizar festejos taurinos. Así que era un mundo aislado de toda existencia en el que los enfermos de lepra pues se sentían plenamente integrados y vivían al margen del rechazo que provocaba en el resto de la sociedad. El enclave y sus edificios, todo sigue igual, pero no queda nada de lo que antes fue, porque ante el descenso del número de pacientes con enfermedad, hoy en día se ha convertido en un centro de ancianos y enfermos crónicos y en uno de los más prestigiosos centros de investigación estadounidense que está aquí. La enfermedad, bueno, en 1980 la Organización Mundial de la Salud aprobó un medicamento que curaba la enfermedad. Estaba compuesto por 3 moléculas: dapsona, rifampicina, clofazimina, y nada, supone la cura de la enfermedad, pero no de las secuelas. Los enfermos de la fundación que vivían en el sanatorio, una vez curados, tenían la opción de vivir a sus orígenes y salir al exterior. Pero claro, muchos de ellos pues no tenían familia, no tenían casa, y lo único que recordaban del exterior era el rechazo que sufrieron mientras estuvieron ahí fuera. Así que aún hoy viven aquí pues esos antiguos enfermos que no han conocido otro hogar, y para ellos este es su hogar. Están curados, pero pues bueno, tienen secuelas físicas y psicológicas. Y Fontilla les dio la opción de no irse nunca y de seguir viviendo donde habían crecido y no exponerse a retomar una vida que no habían conocido. Y bueno, hoy en día es un lugar de descanso, una media de edad muy alta entre sus habitantes, y es prácticamente una residencia de ancianos de lujo.